Buenos días, mi nombre es Lorena y bueno, en este congreso vamos a presentar el siguiente estudio que tiene por título La música como teleología de género, reproducciones y resistencias de la masculinidad hegemónica. Es una parte de un estudio más amplio en el que también hemos analizado las reproducciones y resistencias de feminidad y todos aquellos estereotipos y roles de género asociados a el romanticismo y la idea de amor romántico en la música. Esta sería una de las partes de la investigación. Esta investigación está realizada por mí, Lorena Costas, por María Victoria Carreras, Social Manuel Cid y Alessandra Castro. Vale, ahora vamos a pasar con el índice del trabajo. Este sería un poco lo que voy a hablar, ¿vale? En primer lugar voy a hacer una pequeña aproximación teórica. Luego voy a pasar a especificar el objetivo de nuestra investigación y la metodología que hemos utilizado. Y las tres últimas partes serían un poco ya hablar de los resultados con la categorización a la que hemos llegado, los resultados de discusión de esas categorías y las conclusiones a las que hemos llegado con este estudio. Empezamos, como decía, con la aproximación teórica y voy a hablar de la socialización diferencial de género. Para ello me parece interesante tener en cuenta estos tres conceptos, el sexo, el género y la orientación sexual. En primer lugar, bueno, tenemos el sexo, entendido un poco como un constructo más biológico, aunque bueno, tenemos otras teorías más actuales en las que ya hablan del sexo como un constructo también construido a través de la sociedad y la cultura. Pero bueno, hablamos del sexo y entendemos que hay dos sexos, hombre o mujer. Después tenemos el género, la identidad de género, un constructo socialmente construido. Y bueno, tenemos como que hay, socialmente hablando, legítimamente hablando, tenemos dos géneros. Por un lado el femenino y por otro lado el masculino. Y luego, en cuanto a la orientación sexual, sería la preferencia sexual en relaciones afectivos sexuales, pues evidentemente hay infinidad de ellas, pero acogiéndonos a la sociedad patriarcal actual, tendríamos solo una orientación sexual legítima. Legítima entendida como que la sociedad acepta esa orientación sexual y todas las otras orientaciones sexuales son rechazadas. Por tanto, todo esto nos lleva a que hay dos identidades socialmente legítimas, binarias y excluyentes, es decir, hay dos formas de ser personas. Por un lado tenemos la mujer femenina heterosexual y por otro lado tenemos al hombre masculino heterosexual. Cualquier otra identidad de género y orientación sexual que transgreda estas dos formas de ser personas son discriminadas por la sociedad. En este caso, en cuanto a la socialización diferencial de género, es interesante también mencionar a Teresa de Lauretis, que explicaba un poco esto a través de la tecnología del género y decía que el sexo, la identidad de género y la orientación sexual son como si fuera una masa de arcilla que la sociedad esculpe en función de los modelos y representaciones de masculinidad y de feminidad. La masculinidad a través de la instrumentalidad y la feminidad a través de la expresividad. Todo esto difundido a través de las formas culturales y sociales hegemónicas. Lo que decía antes, esto nos lleva a que haya dos identidades socialmente legítimas, mujer femenina heterosexual, hombre masculino heterosexual, binarias y excluyentes, y que cualquier identidad que no se acoja a estas dos formas de ser personas son discriminadas por la sociedad. Además de eso, en estas dos identidades legítimas también hay una jerarquización donde los hombres están por encima de las mujeres y evidentemente también estarían por encima de las identidades subalternas. En cuanto a la socialización diferencial de género, tenemos, esto se lleva a cabo a través de los principales sistemas de socialización de género, es decir, los agentes de socialización que reproducen todos esos estereotipos y roles de género, para que toda esa jerarquización y dicotomía de identidades en función de sexo, género, identidad y orientación sexual sean posibles. En primer lugar, bueno, destacamos estos cuatro.
En primer lugar tenemos la familia, que además es uno de los principales sistemas de socialización en los primeros años de nuestra vida. Después tenemos la escuela y el grupo de iguales. El grupo de iguales sobre todo toma mayor importancia en la juventud y en la adolescencia. Y después tendríamos los medios de comunicación. Los medios de comunicación, televisión, prensa, radio, y en este caso también estaría dentro de este tipo la música. La música es un subproducto de los medios de comunicación y un agente diferencial de género. Por tanto, contribuye a mantener esas estructuras sociales sexistas pues a través de modelos de comportamiento, roles de género, diferencias de género y dominación masculina. Aquí hemos querido incluir un poco las temáticas más habituales en la música actual y serían un poco estas cuatro, ¿no? Por un lado tenemos una temática muy habitual en la música, bueno, tanto de antes como más de actual, ¿no? Y sería el romanticismo. El romanticismo, además, siempre el amor romántico, el ideal romántico, siempre un poco en esta línea de amor dependiente, infantil, posesivo y siempre heterosexual, ¿vale? También tendremos una tendencia, sobre todo hacia los últimos años los años más actuales, ¿no? Los últimos 20 años o así, una tendencia a una temática de la hipersexualización y la cosificación de la mujer como un objeto para el beneplácito sexual del hombre, ¿vale? También tenemos una tendencia al culto al cuerpo, a seguir el canon de belleza femenino, y también destacamos la tendencia de las temáticas musicales a el falocentrismo. En consonancia con esa hipersexualización y cosificación de la mujer, pues hay una importancia y relevancia del placer masculino por encima del femenino, una invisibilización, por tanto, del placer sexual femenino y los órganos sexuales femeninos, y una relevancia, digamos, una tendencia a hablar del placer masculino y del pene como centro del universo, que sería el falocentrismo. Ya dejamos atrás lo que es el marco teórico y vamos a hablar ya un poco de la investigación en sí. Y bueno, tenemos aquí el objetivo y la metodología utilizada. El objetivo de este estudio es identificar y analizar las reproducciones y las transgresiones de los estereotipos y roles de género masculinos en el CD de los número 1 de los 40 principales del año 2016. Para ello se utiliza una metodología cualitativa con una muestra de esas 40 canciones, o sea, se ha analizado todo ese disco, ¿no?, de ese año, y se ha hecho una transcripción de las canciones, una traducción en el caso de que se necesitara, un análisis de contenido y una categorización. La categorización que nos ha dado es la siguiente, donde tenemos una categoría de primer nivel, que serían los hombres en la música, y de ella nacen categorías de segundo, tercero y cuarto nivel. Las categorías de segundo nivel dan respuesta al objetivo principal de nuestro estudio. Una categoría sería reproducción de los estereotipos y roles de género, todas aquellas canciones o parte de las canciones que reproducen esos estereotipos. Y tenemos la segunda categoría, que sería la transgresión de los estereotipos y roles de género, donde se engloban aquellas canciones o partes de las canciones que van en contra de esos estereotipos y roles de género. Podemos echar ya un poco una visual en esta categorización y ver que hay muchísimas más categorías en la reproducción que en la transgresión, y por tanto podemos advertir que podemos un poco ver que quizás es muy probable que en la muestra haya más reproducción de estereotipos y roles de género que transgresión de los estereotipos y roles de género. Vale, en cuanto a los resultados y discusión, voy a ir categoría por categoría, comentando un poco los resultados que nos han dado y bueno, discutiendo un poco esos resultados, ¿no? Empezamos por las categorías de segundo nivel, reproducción de los estereotipos de género masculinos, y teníamos una categoría de tercer nivel, el hombre protector y proveedor de recursos. Y dentro de esta categoría de tercer nivel nos dio 3 categorías de cuarto nivel: el hombre protector, el hombre como proveedor de recursos y el hombre como proveedor de placer. En cuanto al hombre protector, este aparece en 3 canciones y bueno, hace alusión a ese hombre que es protector de la mujer y la mujer como ser dependiente de la figura masculina, ¿vale? Aquí tendríamos un ejemplo, bueno, hemos puesto un ejemplo de cada una de las categorías. Luego tendríamos el hombre como proveedor de recursos, que también aparece en 3 canciones.
Y bueno, en este caso el hombre como proveedor de recursos económicos y materiales, en consonancia con esa idea muchísimo más tradicional, que todavía sigue vigente, del hombre como persona que tiene que llevar a casa, digamos, ese sustento económico, ¿no? Que el hombre está relacionado con el ámbito público, laboral, mientras que la mujer está asociada al ámbito privado de la casa. Y por último, como cuarta categoría, tenemos el hombre como proveedor de placer, orientado al hombre como proveedor de ese placer sexual. Aparecerían 4 canciones, ¿vale? Todavía dentro de la reproducción tenemos otra categoría de tercer nivel, que sería el hombre materialista y vacío, un poco en consonancia con esa idea del hombre más racional, frío, insensible, etcétera, ¿no? Tenemos una canción en la que podemos ver cómo el hombre hace alusión a coches, ropa de marca, etcétera, todo ese materialismo, ¿no? Que sería un poco más relacionado con eso, con esa visión de hombre materialista, vacío, insensible, frío, etcétera, ¿no? Otra vez, bueno, todavía en la reproducción de estereotipos de género masculinos tenemos al hombre controlador, ¿vale? Aparecería en 2 canciones de la muestra. Y bueno, esta categoría visibiliza un estereotipo masculino de hombre posesivo que infantiliza a la mujer, ordenándole y diciéndole cómo ésta debe comportarse, cómo ésta debe ser en cada momento, y bueno, anulando un poco así, anulando así su voluntad, ¿vale? Después, ya para finalizar la reproducción de los estereotipos de género masculinos, tendríamos la categoría de tercer nivel, la dominación sexual. Y dentro de la dominación sexual, que plantea un poco esa figura del hombre como agente activo en las relaciones afectivo-sexuales, mientras que la mujer pasaría a ocupar esa parte más pasiva de las relaciones afectivo-sexuales, pues dentro de esta dominación sexual masculina tenemos 3 categorías de cuarto nivel. La primera sería el hombre que inicia, dirige, ordena y manda en las relaciones afectivo-sexuales. Después tendríamos la categoría de 2 mujeres para un hombre. Y por último la categoría del pene como centro del universo, felación y dominación. En cuanto a la primera de inicia, dirige, ordena y manda, esta es la que mayor prevalencia tiene en la muestra, aparecen 10 canciones y muestra pues, un papel dominador del hombre en encuentros heterosexuales. ¿Vale? Como decía antes, el hombre sería el agente activo en las relaciones afectivo-sexuales, mientras que la mujer pasa en estas canciones a mostrar un perfil pasivo en las relaciones afectivo-sexuales, ¿vale? Incluso en este ejemplo que hemos puesto de una de las canciones analizadas, pues vemos como incluso la mujer, que es quien canta la canción, habla de que él, el hombre, es el jefe de la casa, ¿vale? Por tanto, en cuanto a relaciones afectivo-sexuales, inicia, dirige, ordena y manda cualquier tipo de encuentro sexual. En cuanto a la categoría 2 mujeres para un hombre, perdón, lo tenemos en una canción y habla pues de eso, de una relación afectivo-sexual donde hay 2 mujeres y un solo hombre. Otra vez recalcando la importancia del placer del hombre, del placer sexual del hombre en detrimento del placer sexual de la mujer. Y bueno, como última categoría de cuarto nivel, el pene como centro del universo, felación y dominación, un poco en consonancia con lo que decía en la parte teórica que hablaba del falocentrismo, pues esta categoría hace un poco alusión a eso, el pene como el centro del universo, y invisibilización, por tanto, del placer femenino y de los órganos sexuales femeninos. Y tendríamos, bueno, aparecerían 3 canciones, donde se pone el foco eso, en el placer sexual masculino a través del pene, propio de una cultura androcéntrica y falocentrista, y el placer de la mujer, como decía, queda relegado a un segundo plano. Vale, esto sería hasta aquí la reproducción de los estereotipos y roles de género masculinos, y ahora iríamos con la transgresión de esos estereotipos, ¿no? Las canciones que van en contra de esos estereotipos y roles de género masculinos. Tenemos 2 categorías de tercer nivel, el hombre como ser dependiente y el hombre como ser frágil y sensible. El hombre como ser dependiente, pues eso va en contra de esa idea del hombre independiente, del hombre racional, etcétera, ¿no?
y lo vemos en 4 canciones, mientras que el hombre frágil y sensible, que va en contra de esa idea del hombre fuerte, frío, etcétera, ¿no? También lo vemos en 5 canciones de la muestra. Vale, estos serían todos los resultados y discusiones del estudio, y ahora vamos con las conclusiones que hemos sacado de la investigación. Como conclusiones, decir que las canciones analizadas presentan un ideal de hombre que reproduce más que transgrede los estereotipos de género masculinos. Es decir, en toda la muestra vemos más canciones que reproducen los estereotipos de género masculinos y, por tanto, también vemos muchísimas menos canciones que las transgreden. En este caso, pues hemos querido poner aquí el número de canciones que reproducen los estereotipos, que son 15 canciones de la muestra, mientras que solo 6 canciones transgreden la norma de género. Después también decir que sobresale en las categorías el hombre como héroe, como un ser protector para la mujer, una persona materialista, una persona fría, proveedora de recursos en materiales económicos, siempre relacionados un poco con esa idea, como decía, del hombre en lo público, en el ámbito laboral, y la mujer relegada al ámbito más privado de la casa, del cuidado, etcétera. Y bueno, también aparece un hombre controlador y con una fuerte tendencia a la dominación sexual sobre la mujer, que en este caso aparece en muchísimos casos cosificada y hipersexualizada. En cuanto a la transgresión de los estereotipos masculinos, sobresale, como decíamos, en las 2 categorías, el hombre dependiente y el hombre sensible. Y bueno, interesante advertir que no se hace alusión a transgresiones en la heterosexualidad, es decir, ninguna canción hace alusión a una relación afectivo-sexual que no sea heterosexual. Por tanto, con este estudio vemos la necesidad de implementar prácticas educativas, especialmente en la adolescencia y en la juventud, que es donde se construye mucho la identidad de género y donde también se construye la personalidad. Pues vemos que es muy interesante llevar eso a cabo, prácticas educativas que visibilicen ese carácter construido de los estereotipos, ¿vale? Y los roles de género, que los estereotipos y roles de género son algo construido a través de la socialización diferencial de género. Y, por tanto, es interesante que estas prácticas educativas promocionen el desarrollo libre e integral de la personalidad. De esta manera, la música puede ser utilizada como ese recurso educativo a través del cual podemos identificar todo eso que hemos identificado con el estudio, identificar y analizar críticamente esos ideales de masculinidad y de feminidad que transmite la música. Todo esto a través de una práctica coeducativa y crítica que promocione la igualdad y el desarrollo integral de la personalidad, la diversidad, para que sea posible avanzar hacia sociedades muchísimo más libres, muchísimo más justas y sin actitudes de violencia y discriminación hacia cualquier tipo de identidad que transgreda las normas de género. Estas serían las referencias bibliográficas utilizadas para esta investigación. Y bueno, con esto damos por concluido nuestra exposición y bueno, queremos agradecer la atención mostrada.